Martha Wynne decía, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y Albert Einstein también decía, solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. Bueno, bienvenidos a un capítulo de Rec Podcast al que quiero dedicar a un tema que puedo decir que no me apasiona mucho como quisiera, pero que me veo en la obligación y en el deber de siempre hablarlo en cada espacio, en cada momento que tengo. Y el tema, te darás cuenta cuando te diga esto, y es, me gustaría decírtelo de otra manera, pero tengo que decírtelo así. Tú eres comunista porque lo leíste. Yo soy anticomunista porque lo viví. Y de este tema es un tema el que quiero dedicar en el podcast debido a que hay muchas personas en el mundo aún que apoyan estas doctrinas de izquierda, estas doctrinas que hacen tanto, pero tanto daño a los países, porque prometen, es muy fácil prometer, idílicamente es un paraíso lo que vende la izquierda y lo que venden los comunistas. Y no quiero meter en un saco del todo a toda la izquierda, ya que hay izquierda que se respeta y que se puede decir de alguna manera de que no son extremistas y no comparten estas ideas socialistoides, socialistas, ni sé cómo se dice. Pues básicamente dado porque en cada país del mundo en el que se implementó este sistema fracasó por completo. Siempre desde niño en Cuba, donde nací, decían, el comunismo es la alternativa para todos los males, el comunismo, la alternativa de la sociedad. Y desde niños rezábamos y decíamos, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Niños nos adoctrinaban, haciéndonos creer y haciéndonos recitar consignas que ni nosotros mismos sabíamos qué significaban. Siendo unos niños, solo repetíamos como papagayos lo que ellos hacían que nosotros repetían. Utilizaron figuras como las de nuestro apóstol inmenso, José Martí, para aprovecharse de alguna de sus frases, tergiversarlas y decir que él era un fiel defensor del socialismo. Y en este capítulo de podcast te voy a comentar varias cosas de las que a lo largo de mi corta vida he aprendido, he escuchado, he leído, he buscado, he contrastado. Y al día de hoy puedo decirte con cierta seguridad de que sí son verdad. Primero, utilizaron al apóstol, a la figura, a José Martí, para defender un sistema corrupto, sucio, que no quiere a los pobres, o más bien, sí quiere a los pobres, los quiere tanto que los multiplica. Porque desgraciadamente ellos sí logran la igualdad de todo el mundo, sí, pero que todo el mundo los hace pobres, hace que todo el mundo perezca, bueno, no sé, bueno, no sé cómo se dice bien, que todo el mundo caiga en la pobreza. Un país que prohíbe la riqueza no puede salir jamás de la pobreza. Y eso es lo que ha hecho Cuba. Limitar siempre la propiedad privada. Eliminar por todos los medios las personas que se enriquezcan. Y en todo porque tengo tantas cosas y no tengo como un guión planificado para lo que quiero comentar. Los que me estaban escuchando y los que me están viendo también pueden recordar que en algún momento de la vida en Cuba, dentro de tantas, pero tantas cosas que existieron los campos de concentración, así como escuchas, los campos de concentración. No fue solo Hitler, no fue solo el sistema nazi, fue en Cuba, también existieron campos de concentración a los que ellos denominaron las UMAC. Las UMAP o UMAC eran organizaciones donde metían a los homosexuales, donde metían a los que no estaban de acuerdo con el sistema. Eran, digamos, campos de concentración al estilo de refugios donde los ponían a hacer trabajos forzosos prácticamente, o eran personas que estaban presas sometidas a maltratos y además de esto simplemente porque estaban en desacuerdo con el sistema o hacían o tenían conductas que para ellos no eran las adecuadas, como es el caso de los homosexuales, de los hippies, donde se puede escuchar al mismísimo Fidel Castro Ruz decir que a esos no los queremos, esos muchachos con los pantaloncitos esos, a esos no los queremos y eso siempre los repitieron de toda
la vida y le hicieron la guerra. Cuando la mal llamada Revolución Cubana llegó al poder porque no triunfó, fue un golpe de Estado que le dieron a un gobierno en la isla. Que había una dictadura anterior, es debatible. Sí, fue un golpe de Estado lo que hizo Batista, se mantuvo en el poder. Sí, también tienes razón, pero que Fidel Castro haya entrado y tomado el poder por la fuerza, también se considera un golpe de Estado. Bueno, después que ellos entran al poder en el año 1959, permitidos por los Estados Unidos de América, eso es lo que las personas no saben, permitidos por los Estados Unidos de América. Si Estados Unidos hubiera querido que Fidel Castro no llegara al poder, lo hubieran impedido de la primera vez que llegó, porque lo permitieron, incluso lo ayudaron. Fidel Castro vino a los Estados Unidos. Ustedes sabían que la luna de miel de Fidel Castro Ruz fue aquí en Estados Unidos. Sí, así como. Y adivina quién le regaló la luna de miel con Mirta Díaz Balar a Fidel Castro. Pues nada más y nada menos que Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era muy allegado de la familia Castro y él fue el que le regaló a Fidel Castro sus primeras lunas de miel aquí en los Estados Unidos, precisamente en Nueva York. Eso nunca te lo contaron en ningún libro de la historia. También se dice, porque voy a ir así como que desmintiendo mitos que nos contaron desde pequeños, antes de seguir con este tema que les decía que cuando ellos llegan al poder hicieron campos de concentración, pusieron a los homosexuales, a los hippies, a los que no estaban acorde con el sistema, en estos campos de trabajo forzados donde los obligaban a trabajar sin pagos y estaban prácticamente o estaban presos, sometidos bajo maltratos, no les daban comida, no les daban alimentos, encima de eso los maltrataban simplemente por no estar de acuerdo con el sistema o no cumplir los estándares que ellos querían. Bueno, Fidel Castro, si tú recuerdas, en algún momento de la historia también nos contaron que Fidel Castro salió de la prisión de Isla de Pinos por el famoso alegato, la historia Melzo Vera, ¿te acuerdas? La historia Melzo Vera, aquel famoso alegato donde Fidel se autodefendió porque él era abogado de profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues también es una farsa, fue una farsa. Fidel Castro no salió de la prisión de Isla de Pinos por su alegato de autodefensa. En primero, el alegato de autodefensa de Fidel Castro de la historia me absolverá no es más que una copia barata del libro autobiográfico que hizo Hitler, Adolf Hitler, así como lo escuchas, en la prisión en Alemania antes de salir libre y postularse para su futura presidencia en Alemania y fundar el partido nazi. Pues Hitler hizo un libro en la prisión que se llamaba Mi lucha. En alemán, si no más no recuerdo, es Mein Kampf. Este libro fue una autodefensa que hizo Hitler para defenderse él también en las cortes alemanas y salir posteriormente y publicarlo después. Lo puedes buscar en las redes sociales, lo puedes buscar en internet, lo puedes buscar en una biblioteca, Mein Kampf, el libro de Hitler. Pues Fidel Castro no hizo más que una traducción y una interpretación barata de este libro, donde muchas de las postulaciones que hizo Hitler en su libro Mi lucha, Fidel Castro las llevó a cabo. Y así fue como hizo su famoso alegato La historia de Melzo Vera, pero desgraciadamente, o desgraciadamente no sé ni cómo decirlo, imagínate que en estos tiempos actuales, en cualquier país del mundo, pon tú el país, escoge tú el país del mundo, que una persona tenga un ejército armado, privado, que encima este ejército ataque una comisaría de policía, mate 13, 15, 18, 20 policías con armas y poniendo en riesgo a las vidas de ciudadanos que estaban por todos los alrededores. Y que estas personas las pongan en la cárcel y unos meses después salgan libres por un alegato de autodefensa, por una autodefensa de uno de los cabecillas del grupo. Eso es increíblemente incierto, pues así mismo sucedió en Cuba. Fidel Castro no salió de la prisión de Isla de Pinos por su alegato de autodefensa de la historia Melzo Vera. No, Fidel Castro salió de la prisión de Isla de Pinos porque la mamá de Fidel Castro tenía relaciones con la familia de Fulgencio Batista, actualmente en aquel momento en el poder, y ella fue la que intervino para que le dieran ¿cómo se puede decir? Un abducto, no recuerdo la palabra, bueno, para que le dieran un perdón especial
y que Fidel Castro pudiera salir de la prisión. Y así fue como Fidel Castro salió junto con todos los demás de la prisión, porque su mamá intercedió ante Fulgencio Batista para darle la libertad y para que después hicieran todos los desastres que hicieron. Esa es una de las tantas, pero tantas mentiras que te contaron también, recuerdo, y tú puedes saber también que se perdieron en el camino para llegar, Fidel Castro, básicamente, se perdió en Santiago de Cuba para llegar a asaltar el palacio, el cuartel Moncada. Cuando Fidel Castro se conocía como la palma de la mano, lo que tú te conoces como tu pueblo natal, lo que tú puedes conocer como lo que más tú te conozcas, eso mismo se lo conocía a Fidel Castro del Pía Pa, y para los que no saben, fue un grupo cabecilla guerrillero armado, dirigido por Fidel Castro, que atacó un cuartel de soldados de aquel momento y los atacó. Fidel Castro supuestamente fue el cabecilla de todo el grupo, pero resulta que el día del asalto, Fidel Castro se perdió, no supo llegar al lugar del asalto, teniéndolo todo y habiéndolo supuestamente planificado. ¿Qué se puede decir eso? Imagínate. Dice, no, que le cogió tarde, que no sé qué, que no sé qué. Simplemente no llegó porque nunca se puso por delante. Nunca, 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 nunca fue ese guerrillero tan heroico que nos han contado, al igual que Che Guevara, que es un asesino, dictador, que fue el creador de los campos de concentración en Cuba, que dijo en un discurso ante la ONU, fusilamos, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Eso dijo Néstor Che Guevara en un discurso ante la ONU. Pero bueno, eso es una de las tantas historias de las que tengo para contarles. Esto, para los que no saben de la historia de Cuba, Fidel Castro armó un movimiento guerrillero, tomó el poder en el año 1959 y dentro de tantas historias se ha hecho como que Fidel Castro fue el salvador de la isla de Cuba. Tengo historias que no quiero que se me vayan de la mente y tanto. Bueno, una de estas tantas historias es también que en el primer discurso que él hace en La Habana, se le puso una paloma aquí. Bueno, posteriormente puedes buscar la imagen de la paloma que se le posa a Fidel Castro en el hombro. Pues esto no fue más que el entrenador de palomas. En la foto tan famosa que tiene por Fidel Castro aquí, no tengo la foto por acá, puedes buscarla. En esa imagen tan famosa de la supuesta paloma que se le posó a Fidel Castro en el hombro, pues no es más que un entrenador de paloma que estaba justo detrás de él, que fue el que planificó todo para que lo vieran como un dios, para que lo endiosaran. Y alguien me contó una vez y lo pude verificar también, a pesar de, además de esta historia, permítanme, además de esta historia, otra de las tan famosas es que, no sé si recuerdas que cuando el yate Granma desembarcó ¿por dónde desembarcó el yate Granma? Yo ni me acuerdo por dónde desembarcó el yate Granma. Por Playa Girón. Por Playa Girón. Cuando el yate Granma desembarcó, que eso es otra de las historias, el yate Granma no desembarcó por Playa Girón. El yate Granma encalló por Playa Girón porque Fidel Castro, en uno de sus ataques de euforia, mientras manejaba el yate desde el Golfo de México hasta aquí, hasta la isla, discutió con el capitán y él, que no sabía manejar un barco, pero era tan egocéntrico que se dispuso a manejarlo, tiró al capitán por la borda, el que estaba manejando el barco, lo tiró por la borda y se dispuso él a manejar el barco. Esa fue la historia famosa, ¿te acuerdas? De que se cayó un compañero y se demoraron en recogerlo, bla, bla, bla. No, fue que Fidel Castro lo tiró por la borda y después su conciencia o la gente que estaba ahí dijo, no, no, vamos a rescatarlo, o qué sé yo la historia que habrá inventado. Bueno, no desembarcaron, ese no era el objetivo. Recuerden que el objetivo supuesto era llegar por allá por Holguín, por Santiago, Cuba, por donde sé dónde, que lo están esperando, y ellos llegaron por Playa Girón, imagínate, Holguín, Playa Girón, Holguín, Playa Girón. Una historia de esa, no sé ni la historia. La cosa es que él naufragó hasta ese lugar, encallaron ahí y llegaron ahí. Cuando llegan ahí fueron sorprendidos por el ejército de Batista, el cual no estaba ni tan siquiera, fue una brigadita pequeña que mandaron ahí a deshabilitarlos. Y fueron sorprendidos por el ejército. Y en ese momento fue el famoso combate conocido como Alegría de Pío. En este combate dispersaron a los rebeldes de Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y se dijo que Juan Almeida Bosque dijo una famosa frase que repitieron ellos por años, donde decía, aún quedan 12 hombres, bastan para hacer la independencia de Cuba. Frase que retomaron de la historia de Cuba real cuando Carlos Manuel de Céspedes en el combate de Yara dijo, aún quedan 12 hombres, basta para hacer la independencia de Cuba. Ellos retomaron esta frase y la contaron después cuando fueron triunfadores, porque tienes que saber que la historia, chicos, la historia, personas, la historia
amigos míos, la cuentan los ganadores. Los ganadores cuentan las historias. Entonces, en este caso, ellos se encargaron de posteriormente decir que a Juan Almeida en aquel combate famoso dijo, aún quedan 12 hombres, basta para hacer. Pero tú te has preguntado por qué 12 hombres. Primero, dijeron 12 hombres para hacer referencia a aquella famosa frase que dijo Carlos Manuel de Cepeda en el combate de Yara. Segundo, porque son 12 los apóstoles. 12 los apóstoles según la Biblia, según la religión. Y es para hacer una ejemplificación, como que ellos vienen a ser los salvadores de la nación, como que ellos vienen a ser. ¿Te acuerdas que te dijeron que Fidel Castro triunfó con 33 años? ¿Te acuerdas? Busca para ver qué es la historia, qué cuenta la historia de Cuba, que Fidel Castro triunfó con 33 años. Pues Fidel Castro no triunfó con 33 años. Fidel Castro, para el triunfo de la revolución, tenía 32 años. Él no tenía 33 años, pero dijeron que triunfó con 33. ¿Por qué? Porque era la edad de la muerte de Cristo, para endiosarlo una vez más. La paloma, la famosa paloma, fue un entrenador que le puso la paloma en el hombro y todo fue manipulado a favor de ellos. ¿Te acuerdas del famoso caso de Ochoa, donde enjuiciaron a Ochoa por narcotráfico, por tráfico de armas? Pues ¿quién tú crees que eran los cabecillas del narcotráfico? Sino más la dictadura, Raúl Castro y Fidel Castro, que eran los principales cabecillas del narcotráfico. Y como dijo Popeye, aquel sicario de Pablo Escobar, que siendo un asesino, un tipo descarado, no tiene por qué mentir, ya mintió toda la vida. Pues este tipo dijo, bueno, ellos inventaron un paripé en la isla, fusilaron a un tal Ochoa y después, pero Raúl Castro era el que se encargaba del comercio del narcotráfico con Pablo Escobar. Es más, el contacto entre Fidel Castro, eso lo contó Popeye, el sicario de Pablo Escobar, el contacto del narcotráfico de Fidel Castro y Pablo Escobar Gaviria era nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, ese famoso escritor colombiano, fue el contacto comunista, porque también era comunista, defensor de las ideas comunistas, entre Fidel Castro y Pablo Escobar Gaviria. Este señor era el que se encargaba de distribuir y de repartir las cartas. Recuerda que era colombiano, Pablo Escobar colombiano, tenía buenas relaciones con los cubanos, podían haber vínculos entre la dictadura y el narcotráfico, o sea, la revolución cubana y el narcotráfico, y así fue como, y es una de las tantas historias que nos han contado que son falsas. Y yo me siento en el deber, en la obligación de contarle a mis amigos del por qué no debes votar por la izquierda, por qué no debes votar por el comunismo. Porque si hoy yo estoy aquí y agradeciendo a este país, evidentemente, por la oportunidad que nos da a todos de poder estar aquí, estaremos huyendo de nuestro país, pudiendo haber construido un futuro dentro de nuestro país, es salir en busca de otra tercera alternativa que nos ofrece este inmenso y esta inmensa nación de poder estar acá, pero tenemos que salir huyendo de lo de nosotros porque no nos permiten estar adentro, simplemente porque no compartimos sus ideales. Como te dije al principio, tú eres comunista porque lo leíste. Yo soy anticomunista porque lo leí. Y recuerda esto bien, el comunismo te rompe las patas, te regala las muletas y después te convence de que caminas gracias a ellos. Esa frase nunca se te puede olvidar porque no hay un país comunista que no sea miserable. Empieza a decirme países comunistas ahora. Corea del Norte, una dictadura miserable. Rusia tuvo que salir de la dictadura. Nicaragua, una dictadura miserable. Venezuela, una dictadura miserable. Cuba, una dictadura miserable. Te sigo contando y no me digas que China son comunistas. Esos chinos no son comunistas. Esos chinos son lo más desgraciado y los más capitalistas del mundo, porque no pueden ser comunistas con todo el sistema capitalista que se tienen montado y metiéndose, infiltrándose en todos los países del mundo. Hay una famosa carta, antes que se me olvide, que quería comentar, que Fidel Castro le escribió a Hugo Chávez estando en el poder cuando Hugo Chávez triunfa en Venezuela y le dijo así directamente: a los que se opongan, siémbrales delito. Eso los descalificará para siempre. Mantén por siempre de tu lado al tribunal y a la Corte Suprema. A los policías, corrómpelos para lograr fidelidad. Y eso, a las personas, manténlas ocupados buscando alimento y así no se preocuparán por otras cosas o buscando su libertad. Fue una de las tantas cosas que hicieron que Venezuela cayera en las manos de las dictaduras de izquierda y el comunismo, desgraciadamente. Pero ahí hay que poner un paréntesis, es decir, que desgraciadamente los pueblos tienen lo que se merecen. Siento decirlo, y si hay alguien que se pueda sentir ofendido con esto, desgraciadamente hasta nosotros los cubanos tenemos lo que nos merecemos.
debido a que apoyamos y defendimos un sistema totalitario, una dictadura, y nosotros mismos expulsamos, gritábamos consignas y nos creímos todo ese cuento y apoyamos que Fidel Castro y que todas esas dictaduras llegaran al poder, tanto en Venezuela como Nicaragua, como Colombia, cuando llegó ahora Petro. Y desgraciadamente nosotros somos los que repetimos esta historia. Y como decían, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros tenemos que tener claro por qué los sistemas comunistas a lo largo de la historia han colapsado. Y han colapsado no más porque no son sistemas factibles. Carlos Marx y Federico Engels, eso que nos vendieron, todo fue falso. Carlos Marx era un tipo adinerado que nunca trabajó en su vida. Segundo, cuando ya no supo de dónde sacar el dinero, como decía Javier Milei, bueno, se casó con una mujer adinerada mucho mayor que él. Tercero, le hizo un hijo a la empleada doméstica. El hijo, un no reconocido de Karl Marx, es hijo de la empleada doméstica de Karl Marx de su casa. Y además, a que no sabes quién le reconoció este hijo a Karl Marx, Federico Engels. Fue el padre que le reconoció este hijo a Karl Marx. Gabriel García Márquez, otro comunista más que apoyó también de cerca todas estas dictaduras y tantas y otras figuras que se han visto empañadas desgraciadamente por el apoyo que le han dado incluso en redes sociales, y por eso se aplaude y se agradece tanto cuando las personas salen y dicen, bueno, cuando las personas famosas, más bien, cuando las personas reconocidas salen y dan su voz, dan su cara y, y hablan como lo hizo Alejandro Sanz en su momento, como lo hizo esta actriz, sí, la actriz porno, esta reconocida, Mia Khalifa, como lo han hecho muchos, como lo hizo Andy Lucas cuando lo invitaron al concierto y después dijeron que no iban, como lo han hecho tantas y tantas y tantas figuras a lo largo. Y bueno, lo que quiero aclararte desde el principio del video, ¿por qué? ¿Por qué, amigo mío? ¿Por qué no debes votar por la izquierda? ¿Por qué no debes votar por las ideas comunistas? Porque no te van a producir nada. No dejes que te compren con que te van a dar lo que no tienen para darte, porque simplemente no tienen de dónde sacarlo. Te voy a recomendar una película y es Rebelión en la Granja. Es una película animada basada en una novela homónima de un escritor británico, no recuerdo su nombre ahora, que es una granja básicamente de muñequitos. La película está muy interesante, te recomiendo que la veas. Se llama Rebelión en la Granja. Y en estas películas y en este tipo de cosas, y como en la historia real, se pone de manifiesto que hay una verdad muy contundente, y es que quítale a un rico todo lo que tiene y repártelo entre 5 pobres y vas a perder un voto, pero vas a ganar 5. Y es lo que ha hecho, claro, desgraciadamente en países inmersos en la pobreza. Llegas a prometer ideas de voy a darte esto gratis, voy a regalarte esto, voy a darte esto, voy a quitarle a aquel explotador capitalista esto, y te lo van a dar a ti. Desgraciadamente es solo para comprar tu voto, porque al final terminan no haciendo nada, no haciendo nada. Y me gustó mucho un post que puso Javier Milei hace poco en su cuenta personal de Facebook, donde un alumno, eh, un alumno de un Buda le pregunta, profesor, ¿por qué me duele tanto la herida en este momento? Y el Buda le dice, porque cambiaste la anestesia por la cura. Y desgraciadamente en nuestros países estamos acostumbrados a que todos estos dictadores, a que todas estas izquierdas lleguen a prometernos cosas que realmente no pueden cumplir, siendo la anestesia para mantenernos dormidos durante mucho tiempo y regalarnos un poquitico así para después comernos por otro lado completamente. Porque siempre y siempre elegimos la anestesia, porque siempre elegimos a los que nos prometen cambios de hoy para mañana, cuando los cambios no pueden ser de hoy para mañana. Por eso este país de los Estados Unidos de América es tan inmenso porque prohíbe todas esas ideologías. Te voy a decir algo más. ¿Sabes de dónde provienen las cifras, las siglas de los nazis? ¿Sabes qué significa la N, la A, la Z y la Y latina? Bueno, viene siendo en el lenguaje alemán Partido Alemán Nacional Socialista. Los nazis fueron socialistas también. Eran el Partido Alemán Nacional Socialista. Tengo tantas y tantas historias para contarte y decirte por qué no debes votar por la izquierda, por qué no debes votar. Pero no voy a ser yo el que te lo diga. No voy a ser yo el que te diga lo que tienes que hacer. Yo soy de las personas que piensa que debemos aprender y darnos nuestros propios golpes para aprender a crecer y para aprender a valorar lo que tenemos.
desgraciadamente tienen que pasar cosas como las que pasó en Cuba, las que pasan en Venezuela, y para abrirle los ojos a los ciudadanos. Hasta hace poco hubo un brote inmenso de izquierda en Latinoamérica, donde casi toda la mayoría de los países tenían gobiernos de izquierda. Ahora salió un poco de los Nayib Bukele, salió Javier Milei, salió, si no me equivoco, bueno, quitaron de Perú al presidente este corrupto y descarado de izquierda, eh, Pedro, no recuerdo su nombre. Y bueno, por lo menos estamos un poco renaciendo de estas dictaduras de izquierda y de estas males que nos encarnan de toda la vida. Te dejo más historias para el próximo capítulo del podcast. Quería más o menos decirte por qué pienso así, porque básicamente no te conté la mayoría de las cosas, de lo que sufre un cubano del día a día. Si te gustó este capítulo, déjamelo saber y vamos a estar haciendo un capítulo más especial en el próximo podcast, pero quería más o menos adentrarte en el que siempre, 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 siempre es una mentira tras de otra. José Mujica es un presidente de izquierda también uruguayo, que él decía, el socialismo es como la sífilis. La sífilis es una de las pocas o la única enfermedad que existe que se apodera de tu cuerpo, pero no te mata, porque sabe que si te mata, ella se muere contigo. Es la única enfermedad que te consume poco a poco. Al final te terminas muriendo de un resfriado, de una fiebre, de cualquier otra cosa, pero no de sífilis, porque la sífilis lo que hace es debilitar tu sistema inmunológico, corríjame si estoy equivocado, y después termina por matarte otras de las tantas enfermedades que existen, porque sabe que si se muere, si te mata, ella se muere contigo. Y así es el comunismo. Si te mata, ellos se mueren con él. Hasta el próximo capítulo, amigos míos. Los quiero mucho. Bye, cuídense.